Estimadísimos estudiantes de nuestro programa a través de la institución universitaria o de la Escuela de Tecnología de Antioquia, ETDA, espero que se encuentren muy bien. En vista de que algunos tuvieron dificultades en la primera unidad por tiempo, por adaptación, he tenido como la suficiente paciencia y espera para que no nos colguemos. Listo. Como les había dicho y expresado, en la plataforma está publicado el resumen práctico en diapositivas para que puedan captarlo. Ahora, mediante este video voy a exponer poco a poco esa explicación. No se sorprendan, no se asusten porque el documento es muy extenso. Aún más, el documento de la diapositiva lo hice extenso porque lo hice muy paso a paso. Pero aún así, en el documento general u oficial que está publicado en la plataforma para la unidad número 2, que habla entonces sobre las hipótesis y sus variables, en la página número 7 y 8, hay una información muy propia y adecuada, un resumen general, en términos generales, del método científico para hablar o tratar el tema de las hipótesis, ¿cierto? Entonces, repito, 7 y 8 del documento general. Quiero remitirme antes de empezar o de iniciar a la Biblia mía, que me encanta, pues porque yo soy de los que creo y pienso que aun cuando hay muchos pensadores del área de la investigación o de la metodología de la investigación, Mario Tamayo escribe unos documentos y unos libros muy propios y adecuados para entender de forma muy práctica, muy amena, todo el entorno de la metodología de la investigación. El libro creo que está en la institución, se llama entonces El proceso de la investigación científica, incluye glosarios y manual de evaluación de proyectos, de Mario Tamayo y Tamayo, y sobre él también yo he venido pues haciendo algunos trabajos al respecto. Voy a, antes de iniciar esta explicación, leerles una definición entonces que él nos plantea muy práctica. Dice: la hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos. Por tal, sugiere explicación a ciertos hechos y orienta investigación a otros. ¿De acuerdo? Es mucho más extensa la definición, pero estoy dando una definición muy práctica. Y luego nos dice el mismo autor, cuando se refiere entonces desde la operacionalidad de la metodología de la investigación, o sea, de cómo se opera ese método, y toma el tema o la parte de las variables. Y nos dice entonces: se denomina variable a un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativos o cualitativamente. ¿De acuerdo? Hasta ahí voy a remitirme por este momento al libro. Ahora sí, entonces, yo quiero iniciar este pequeño video, que va a ser mucho más corto que el pasado, básicamente definiendo dos frentes de trabajo para esta unidad: hipótesis y variables. ¿Qué son las hipótesis? Como le digo yo a mis estudiantes en una clase presencial, son supuestos. Pero todos los supuestos que surgen en la metodología de la investigación o en cualquier otra investigación o proyecto tienen que ser verificados para que toman y asuman una posición realmente verdadera o de análisis dentro de un proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, esos supuestos tienen unos procesos y unas etapas. Y eso es lo que nosotros tenemos que entonces visualizar, dimensionar como parte del método científico. ¿De acuerdo? Entonces, porque estamos trabajando bajo el enfoque cuantitativo. Es natural, bajo el enfoque cuantitativo, que las hipótesis surjan del planteamiento del problema, es decir, que provengan entonces de una revisión misma de la literatura sobre la cual estamos desarrollando una actividad, un trabajo o una investigación. ¿De acuerdo? Entonces, para eso entonces empezamos a definir entonces que ya está definido qué es una hipótesis. Listo. Y ahora vamos entonces a encontrar entonces qué son las hipótesis, o características que pueden tener esas hipótesis. Definimos primero que la hipótesis es una conjetura conceptual con que se pretende resolver el problema científico planteado. Conjetura, supuestos, eso es una hipótesis, que van a surgir dentro de un proyecto de investigación y que deben surgir para, valga la expresión que voy a utilizar, para apalancar, para darle forma
a lo que yo estoy investigando. Voy a poner un ejemplo. Lo tomo aquí en el apartamento donde estoy haciendo este video en este momento. ¿Esto qué es? ¿De acuerdo? Es un velón o una vela. Es decorativa, aromática. Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué es esto? Ah, un velón. ¿De qué está compuesto? Ah, de cera y algunos otros aditivos. Entonces yo necesito comprobar, verificar mediante algunas hipótesis si esto, primero, qué calor soporta, si puedo meterlo al microondas, si puedo exponerlo con un ápice o con una lanza aquí debajo y si no se fracciona. Todas esas preguntas, si este mechón va a explotar, cuánto dura el mechón, si el mechón se daña, todas esas preguntas y conjeturas que yo realizo y hago son las supuestas hipótesis que yo empiezo a desarrollar y a verificar. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí, entonces. Ya he definido que la hipótesis son conjeturas conceptuales o supuestos conceptuales. Vamos a mirar entonces qué características debe cumplir las hipótesis. En la página número 7 del documento general, incluso lo voy a publicar ahorita porque es muy importante para que de pronto se les va a la mano o se les olvida. Dice, características que debe tener entonces esa hipótesis. Deben referirse a una situación real, ¿de acuerdo? Contexto y universo bien definido, real. Nada, aquí no vamos a hablar nada de fantasmas ahora. Las variables de las hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concreta posible. Mire que cuando estamos hablando de la metodología de investigación, debe ser algo muy serio, ¿de acuerdo? Deben existir relación entre variables, debe ser clara y verosímil. Nada pues de confusiones. Las variables y la relación entre ellas deben ser observables y medibles, debe tener referentes en la realidad y deben estar relacionadas con la técnica disponibles para probarlas, que tengamos técnicas para probarlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a trabajar sobre los sistemas de hélice de un ventilador. Debemos tener los medios, o al menos para encenderlo, para desarmarlo, para poder probarlo. Vamos a poner un ejemplo de una hipótesis de investigación. Listo, entonces tenemos, la actitud de los maestros afecta el rendimiento académico de los escolares. Eso es un supuesto, es una hipótesis. Tendríamos que empezar o entrar a verificar si eso es cierto, mediante visitas, mediante entrevistas, mediante talleres, no sé. Listo, repito, la actitud de los maestros afecta el rendimiento académico de los escolares. Ah, no, es que el profesor llega mal geniado, maltrata a los estudiantes, no les responde con groserías. Eso está afectando el rendimiento. Vamos a probarlo, vamos a verificarlo. Listo. Okay. Ahí es donde ya empieza a ingresar o a entrarse las variables. Listo, ahorita definimos esa parte. El tamaño de los jurados populares está relacionado con el veredicto de la culpabilidad. Eso para el caso de los jueces populares de los Estados Unidos. Listo. La masificación de las aulas es causa de un bajo rendimiento escolar. La masificación de las aulas es causa de un bajo rendimiento escolar. Ah, no, es que tengo en este salón, tengo 15 estudiantes y 6 son repitentes. ¿Cierto? ¿Cuál es la hipótesis? Vamos a verificarla, vamos a comprobarla. ¿Listo? Mire, ¿qué clases de hipótesis en general vamos a encontrar? La teoría nos habla de mucha cantidad de hipótesis. Por eso hay que ser muy cuidadosos a veces, incluso cuando estamos tratando de profundizar, porque muchos autores tratan demasiados temas respecto a los tipos de hipótesis. Vamos a tratar algunas aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la asociativa y la causal, pero mire, por ejemplo, qué tipo de hipótesis vamos a encontrar. Hipótesis de investigación, hipótesis operacionales, hipótesis estadísticas, hipótesis descriptivas, hipótesis causales, hipótesis singulares, hipótesis estadísticas, hipótesis generales restringidas, hipótesis universales no restringidas, hipótesis alternativas, hipótesis genéricas, hipótesis particulares, hipótesis empíricas, hipótesis plausibles, hipótesis ante facto. ¿Acuerdan cuando vimos la parte de la investigación? Hipótesis post facto, hipótesis convalidadas. ¿Listo? Ok. Entonces, en el documento
vamos a encontrar en el documento oficial que ustedes tienen, vamos a encontrar, por ejemplo, en una de las páginas encontramos que los tipos de hipótesis más comunes son de investigación, nulas, alternativas y estadísticas, que es básicamente sobre lo cual vamos a trabajar en términos generales. En la diapositiva tomo algunas como para puntos de referencia. Repito, de investigación, nulas, alternativas y estadísticas, que es para lo que queremos orientar el programa. Por ejemplo, las de investigación se refieren a la relación entre dos o más variables y deben cumplir con 5 requisitos mencionados anteriormente durante todo el proceso de formación dentro de los documentos. Las nulas son el reverso de las hipótesis de la investigación, constituyen posiciones acerca de la relación entre variables que sirven para refutar las hipótesis de investigación. Tienen una clasificación parecidas, pues muy relativas a ellas. Las alternativas son posibilidades alternas, ¿sí? Alternas, por eso son alternativas. Son posibilidades alternas que proporcionan otra explicación distinta a la de las dos clases anteriores, es decir, la de investigación y a las nulas. ¿Listo? Se pueden formular cuando efectivamente hay otras posibilidades distintas a la de investigación o a las nulas. Y luego tenemos la hipótesis estadística. Son exclusivas del enfoque cuantitativo, ¿listo? Y representan la transformación de los anteriores tipos a datos meramente estadísticos. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí vamos pues como tomando pues esa forma. Dentro de la diapositiva vamos a encontrar un ejemplo que les puse yo allí, pero de otras, aparte de hipótesis, como por ejemplo las hipótesis asociativas, como para que podamos encontrar forma, van leyendo para que puedan encontrar qué diferencia o relación o parecido hay con las demás hipótesis que vamos presentando. ¿Listo? Ahora sí, vamos entonces a hablar un poco de la... a ver cómo lo oriento. En la diapositiva, en la página, en el pantallazo 13, vamos a encontrar los tipos de hipótesis llamadas en términos más generales de acuerdo al documento que les estaba planteando. Entonces, de investigación, nulas, alternativas y estadísticas. Vamos una por una, se las describí una por una para que se puedan como adaptar. Entonces tenemos que las de investigación son proposiciones tentativas acerca de posibles relaciones entre dos o más variables, que es lo que se acabo de darles en este momento. Pueden ser descriptivas, pueden ser correlacionales, pueden ser de diferentes grupos y pueden ser de relación de causalidad. ¿Listo? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿De acuerdo? Luego tenemos las hipótesis descriptivas dentro de las hipótesis de investigación. ¿Listo? Describe el valor de las variables que se van a observar en un contexto. Un ejemplo podría ser entonces, la población de mangle rojo en los Haititis oscila entre 40 y 50%. ¿Listo? Esa sería una hipótesis descriptiva. Voy a poner un ejemplo del común. La población académica de la institución Escuela de Tecnología de Antioquia de sexo femenino oscila entre un 50 y un 60%. ¿Listo? Esa es una hipótesis descriptiva dentro de las hipótesis de investigación. Una hipótesis correlacional. Especifican relaciones entre dos o más variables. Un ejemplo puede ser entonces, los árboles de pino de mayor altura serán los de mayor grosor de tallo. Esa es una hipótesis correlacional. ¿Listo? Que mientras es de mayor altura, puede ser de mayor tallo. Estamos hablando del pino, porque si hablamos, por ejemplo, si yo dijese, las palmeras de cera de mayor altura serán de mayor grosor de tallo. Negativo el civil. No es una hipótesis correlacional. Quienes conocen o han visto una palma de cera es extremadamente larga y extremadamente delgada. ¿De acuerdo? Esa es una hipótesis correlacional de las hipótesis de investigación. Y así sucesivamente yo quiero que vayan, la diapositiva está muy clara, está muy explicada para que por favor no se me vayan a perder. Saben que estoy atento a que me hagan las preguntas necesarias, las que necesiten y requieran. Listo. Vamos a las hipótesis nulas. Afirman lo opuesto de la hipótesis de investigación. Listo, lo opuesto. Es la contrapartida de la hipótesis de investigación. Listo. Hipótesis alternativas son posibilidades alternativas ante las hipótesis de investigación
y las nulas ante esas dos primeras. Listo. Estoy retomando, repitiendo, valga la aclaración, la que les estoy diciendo. Yo les dije al principio en unas conversaciones que les puse a través del medio del WhatsApp que no se estresaran cuando encontraran mucha información estadística cuando estuviesen hablando de las hipótesis estadísticas. ¿Listo? Porque se me iban a confundir, se me iban a enredar. Son hipótesis que tienen que ver mucho más con el estudio matemático, concienzudo, para investigaciones tipo científicas, de ingeniería. Entonces, no se me estresen, no se me perturben mucho. Traten de leer, entender. Lo que no entiendan me lo van preguntando, por favor, si son tan amables. ¿Listo? Ok. Ahora sí, vamos a la parte que quiero que ya empecemos a pasar a la segunda etapa, que son las variables. Mire, esto es cortísimo, esto es corto realmente. Cualquier aspecto o propiedad de la realidad que sea susceptible de asumir valores, esto es de variar, de ahí viene variable, de una unidad de observación a otra, de un tiempo a otro, en una misma unidad de observación. A eso es lo que vamos a llamar variable. Talla puede variar de una persona. El peso de una persona puede variar. La temperatura corporal de una persona puede variar por fiebre o por clima, etcétera, etcétera. Un diagnóstico médico puede variar. Esas son variables y ellas, pues, a su vez, van a tener algunas subdivisiones. Vuelvo y repito, este libro del que yo me guío para muchos casos trae mucha información al respecto, muy buena en la universidad. Encuentran en la biblioteca virtual también hay. Y cuando necesiten algo, pues al respecto me lo hacen saber. La validez de una variable depende sistemáticamente del marco teórico que fundamente el problema. ¿Sí ven? Del marco teórico que fundamenta el problema. De allí la importancia de la primera unidad. Si la primera unidad que acabamos de terminar no la hacemos con conciencia, entonces cuando vamos a la segunda unidad y ya pasemos a la cuarta unidad o quinta a desarrollar algún tipo de proyecto, vamos a empezar a encontrar como que hay un eslabón perdido. ¿Listo? Entonces, inicialmente se definen las variables contenidas en las hipótesis. Miren, ojo, contenidas en las hipótesis. Las variables surgen de las hipótesis. Las hipótesis surgen ¿de dónde? De un problema. Las hipótesis surgen de un problema. Cuando yo formulo el problema, surgen las hipótesis. Y a las hipótesis le van surgiendo variables que son las que debo ir verificando para darle validez asertiva a las hipótesis. Listo. Entonces, en la diapositiva 23 encuentra una definición yo puse algunos pensadores de lo que hablan o establecen respecto a las hipótesis. Puse alguna información de Sabino, de un libro de 1980. También puse algo de Briones, que lo define como una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o puede darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición. Importante. Las variables son susceptibles de identificación y medición. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a definir qué es la medición. La medición es la parte fundamental de la variable. Le da forma, le da estructura, le da sentido, le da orden. Y se refiere a la clasificación de casos o situaciones y sus propiedades de acuerdo con ciertas reglas lógicas. La clasificación puede hacerse en términos de categoría o de valores numéricos que las variables asumen de una escala. Es la cualificación o cuantificación de una variable para un estudio dado, acorde y conciso. Entonces, eso es una variable. Las variables se van a clasificar entonces básicamente en cuantitativas, cualitativas, dependientes, independientes e intervenientes. Esas 5. Trataremos, o en la diapositiva, yo coloqué una por una para que la puedan entender. Por ejemplo, cuando hablamos de una variable cuantitativa, se refiere a propiedades de los objetos en estudio. No pueden ser medidas en términos de la cantidad de la propiedad presente, sino que solo se determina la presencia de o no de ella, se determina no más. Por ejemplo, el sexo, la ocupación, la religión, el estado civil. Esa es una variable cualitativa. ¿Listo? Ahora vamos para las cuantitativas. Pueden ser medidas en términos numéricos. ¿Cuánto? Edad, sexo, talla, tasa de mortalidad, entre otros.
Estas pueden ser continuas o discontinuas. ¿Listo? Continuas, pueden tomar cualquier valor numérico de un intervalo. La talla, el peso, pueden variar. ¿Listo? Y las discontinuas o discretas, como también normalmente se le conoce, solo pueden tomar valores enteros o un número finito de valores, debido a que la unidad de medición no puede ser fraccionada. Por ejemplo, número de hijos. Es que tengo, eso queda ilógico, tengo 2 y 3, no, tiene 5, listo. Esa es una discontinua o discreta. Aquellas variables entonces que denominamos dependientes, en efecto supuesto, los cambios esperados o producidos por las variables independientes, el resultado atribuible a la existencia o manipulación de variables independientes. Eso es una variable dependiente. Luego tenemos las independientes y luego tenemos las intervinientes. Respecto a las intervinientes, dice que aquellas que se pueden afectar positiva o negativamente al resultado de un estudio. Intervienen. Y cuando intervienen, nos cambió todo, nos cambió el panorama. Ve, esta vela, ¿qué pasó? ¿Por qué se partió? No, es que no era de cera. ¿Cómo así que no era de cera? No, era de pasta. Me hago entender. No, era de, no sé, otro material. Y al encenderlo, ¡pum! ¡Ay! Explotó. No, es que tenía el mechón había sido reutilizado y venía de un taco de dinamita. Me hago entender. Esa es una variable interviniente. Intervino y ¡pum! Cambió totalmente el proceso de este velón. Lo cambió por completo. Listo. Luego ya en la diapositiva número 32, si no estoy mal, vamos a encontrar la operacionalización de las variables. Entonces, donde vamos a empezar a mirar las variables, dimensión, factor de medir, los indicadores y los índices. Y ahí vamos a encontrar las ponderaciones o las valoraciones. Yo, sin mucho temor a equivocarme, creo pues que les hice la diapositiva de tal manera que ustedes puedan captar y entender la idea. Vuelvo y repito, estoy disponible para que ustedes en cualquier momento puedan encontrar aclaración a sus dudas o preguntas. No olviden, dentro de la diapositiva, la página número 35, tiene una explicación muy clara para ejemplos de variables y pone un ejemplo, por ejemplo, el nivel de escolaridad. Váyanse allí, los que de pronto han ido leyendo la diapositiva muy a la carrera, y van a encontrar como una respuesta mucho más clara. Y luego encontramos algunas definiciones dentro de esas variables, como ya hemos hablado ahorita, entonces lo que es el valor, la definición del valor, cómo nos afecta dentro de una variable ese estado del valor. Mejor dicho, lean bien, aclaren dudas, me van preguntando, lean bien sobre la medición. Ahí está muy bien explicado entonces qué es la medición, pero inmediatamente que yo me senté con mucha conciencia, con mucha calma, por eso esperé que mandaran todos el material el día miércoles. Ojalá que esta unidad 2 no me hagan esperar pues más de lo normal. No les estoy colocando cosas muy complicadas, porque vuelvo y repito, esto es de lograr los objetivos, no de corchar a nadie. Entonces me consultan, me buscan, me preguntan. El grupo del WhatsApp está muy movido, pero muchos me preguntan individual, también les respondo, pero pues cuando tengamos dudas generales respecto al módulo, con el mayor de los gustos. Listo. Bueno, muchachos, no siendo más, yo espero y aspiro que este corto video les pueda dar más orientación. Repito, esta unidad 2 se trata básicamente de hipótesis variables. Las hipótesis son supuestos y las variables son las medidas de medición que nos permiten hacer un análisis profundo de cada una de las hipótesis. Listo. Sin más, espero que se encuentren el resto del día muy bien, pasen un feliz fin de semana en compañía de sus familiares y amigos. Y por favor estén atentos a la actividad para que la desarrollen con mucho cuidado. Bendiciones para todos, felicidades, suerte, bye bye.